QHPS Carlos y Cisar viajaban al mundo de Boku no Hero, capítulo 1. Aclaración, como todos deben saber, ningún personaje es mío, solo el fanfic. Habrían pasado varios años desde la derrota del líder supremo. Carlos y Cisar vivirían sus vidas creciendo hasta tener unos 25 años. Durante ese tiempo, se habían enamorado cada uno de una mujer, pero aunque vivían en felicidad en secreto, debían bajar a los barrios bajos para acabar con los restos de la organización del líder supremo, ya que, aunque su líder cayó, varios siguieron intentando reunir a su antiguo ejército, siendo parados por Carlos y Cisar junto a sus amigos. Actualmente, se veía a Carlos y Cisar en un parque caminando. Y dime, amigo, ¿ya planeas pedirle matrimonio a Ariana?, diría Cisar con curiosidad. Lo estuve pensando y sí, lo haré, diría con una sonrisa Carlos. El dúo de hermanos seguiría caminando hasta que en el cielo de la ciudad se abriría un portal de color oscuro que irradiaba un gran poder. ¿Qué carajos es eso?, diría sorprendido Cisar. No lo sé, amigo, pero no es bueno, diría Carlos, activando uno de sus ojos para pegar un gran salto y empezar a levitar, siendo seguido unos segundos después por Cisar, donde ambos verían un rayo de oscuridad cayendo en medio de la ciudad. Tardarían un minuto en llegar, donde al llegar verían una masacre, personas sin cabeza, oficiales asesinados y algunos con sus entrañas expuestas. ¿Qué carajo pasó aquí?, diría sorprendido Carlos. Bueno, eso es sencillo, diría una voz detrás de ellos muy tranquilamente, pero su simple voz les trajo antiguos recuerdos de un ser invencible que los había humillado con una mirada, dejándolos paralizados a ambos. Voltearon a ver hacia atrás, viendo a un ser con un traje negro y con un cabello marrón que liberaba una gran energía a su alrededor. Líder supremo, gritarían ambos protagonistas, activando sus dos ojos y usando todo su poder. Aún me recuerdan, ¿verdad?, diría con su voz intimidante, pero se notaba su tranquilidad mientras activaba sus dos ojos, liberando una gran energía de su cuerpo. Maldito, gritaría Cisar, desapareciendo de su lugar y pegándole un golpe al líder supremo, mandándolo lejos. Bueno, golpes se han vuelto fuertes ustedes dos, diría con seriedad mientras esquivaba por poco otro golpe de Cisar. Pero Cisar abriría su boca, liberando una ráfaga de energía que le dio de lleno al líder supremo, causándole algo de daño. Si sigue así, diviértanme, insecto, diría con excitación el líder supremo, desapareciendo de su lugar y apareciendo detrás de Cisar, a punto de golpearlo. Pero una esfera con pinchos se pondría al frente de su ataque, golpeando la esfera y siendo destruida, pero esto le dio el suficiente tiempo a Cisar para esquivar el ataque. Diría algo disgustado el líder supremo mientras veía de dónde vino el ataque, viendo a un ser de más de 2 metros, algo musculoso, con una cadena dorada, era el Kui, pero no estaba solo. A sus lados estaban Diamen, con unas nudilleras, durante estos años se volvió el maestro de un dojo, también estaba Isabel, que hace 2 años se casó con Jorge, además de traer una katana en sus manos, y por último, y no menos importante, estaba Jorge con un francotirador. Miren qué sorpresa, su grupito se volvió a unir contra mí. Solo espero que me den un calentamiento decente, diría el líder mientras su aura explotaba, liberando una onda expansiva que todos rápidamente esquivaron. Pero al frente de Carlos llegaría el líder supremo a una velocidad que rompería con facilidad la barrera del sonido, donde le lanzaría un golpe a Carlos, mandándolo a volar contra un edificio. Pero de pronto, el líder supremo sería amarrado por una cadena dorada, siendo el Kui, que al tenerlo agarrado lo lanzaría contra un edificio. Pero algo pasaría. ¿Cómo se volvió tan liviano?, diría confuso el Kui, viendo el final de su cadena y notando que no estaba el líder supremo. Tu plan era bueno, pero no contabas con mi teletransportación, diría en la oreja de el Kui la voz del líder supremo, lanzándole un golpe que lo mandó a chocar contra un auto, haciendo que éste active su alarma. Eso es todo, diría con burla el líder supremo, pero al frente de él, de la nada, aparecería Cisar, el cual le lanzaría un golpe a la cara, mandándolo a volar contra Diamen e Isabel. Que estaban preparados para cortarlo a la mitad y el otro para golpearlo. Esto no puede ser, diría con desesperación el líder supremo mientras se acercaba hacia Diamen e Isabel a gran velocidad. Pero de la nada, todos los presentes sentirían como el aire se hacía más pesado y como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo, mientras el líder supremo terminaba sus palabras. Esto no puede ser tan fácil, diría con desesperación el líder supremo, ya que pensaba que iba a ser más divertido. El líder supremo volaría hacia la mujer y el hombre, llegando frente a ellos,
pegándoles un golpe en el estómago, haciendo que escupan sangre y que se escuchen cómo sus huesos se rompían, mientras eran mandados a estrellar contra un edificio. Esto es muy aburrido, diría el Supremo, moviendo su mano a gran velocidad, agarrando una bala que había disparado Jorge desde un edificio. Solo sois una molestia, diría el líder supremo, agarrando la bala y lanzándola contra Jorge a una velocidad que rompió la barrera del sonido con facilidad, atravesándole el cráneo al hermano de Diamen. No, gritarían todos menos el líder supremo mientras veían cómo el cuerpo inerte de Jorge caía desde el tejado. Carlos, al ver eso, saldría volando para agarrar el cuerpo, pero a su lado aparecería el líder supremo. Sigo aquí, mocoso, diría, a punto de lanzarle un golpe a Carlos, pero de la nada recibiría una patada en la cara, siendo César. Deja su cuerpo en el suelo, diría con un tono frío mientras veía cómo Carlos dejaba el cuerpo de Jorge en el suelo. Eres un maldito, ¿por qué lo mataste?, diría Carlos mientras soltaba algunas lágrimas. Eres muy tonto. La verdad, agradece que vivió más de 20 años, diría el Supremo, tranquilo. ¿Qué quieres decir?, diría sorprendido César. Fácil, yo nunca morí, los dejé vivir para que aumentaran sus poderes, pero fue un desperdicio como los demás, diría aburrido el líder supremo. ¿Cómo que como los demás?, diría confuso Carlos. Ustedes no son ni los primeros ni los últimos que han tenido los ojos de Dios, diría con tranquilidad. ¿Cómo?, diría sorprendido Carlos. Mi existencia abarca más de 1000 años. En el pasado existían superhumanos, yo fui uno de ellos y los humanos normales nos proclamaron dioses. Yo fui uno de ellos, me conocían como Ares, el dios de la guerra. Yo creaba odio entre las personas, haciendo que se maten entre sí, era divertido. Cada dios tenía su propio territorio, pero eso era aburrido para mí. Así que decidí matarlos. Fui en lugar, matando a los supuestos dioses como si fueran simples y meras cucarachas, y cuando los maté, me sentí vacío, diría el superior mientras caminaba hacia ambos adultos. Sí, pero eso no explica que no somos los primeros en tener este poder, gritaría César. Ya llegaba a eso, mocoso estúpido. Verás, me aburría, no tenía rival, así que decidí darle, cada cierto tiempo, a un humano parte de mi poder, despertando los ojos de Dios. Cada uno me desafió usando su máximo poder, pero eran débiles. Pasaron siglos y yo seguía aburrido. Creé mi organización para controlar el mundo desde las sombras, pero luego se me ocurrió algo, ¿por qué no crear a mi rival ideal de forma artificial? Les di parte de mi sangre a los científicos, crearon un suero, pero fue robado. Eso no estaba en mis planes, aunque tal vez un enemigo que tenga como objetivo derrotarme sería útil. Así que decidí esperar, eran 12 años de espera comparados con los siglos que esperé, solo me relajé, diría con una sonrisa maníaca. Ojos de Dios. Comprendo que nos da un gran aumento en nuestras capacidades físicas, además de que nos permite volar y lanzar ataques de energía, pero no entiendo por qué el nombre de los ojos de Dios, diría confuso Carlos. Verás, para ustedes es algo estúpido llamar los ojos de Dios, pero lo que pasa es que ustedes apenas están en la primera etapa, diría con una sonrisa. Primera etapa, dirían ambos protagonistas sorprendidos. Correcto. Ahora verán la segunda etapa de los ojos de Dios, diría el líder supremo mientras sus ojos dejaban de brillar, pero uno de sus ojos brillaría con un tono oscuro, haciendo que el ambiente se sienta pesado. Debo reconocerlo, ustedes son los primeros en ver la segunda etapa de mis ojos de Dios, por eso les daré una muerte rápida, diría con arrogancia el proclamado dios de la guerra. Eso lo veremos, diría César, apareciendo frente a él a gran velocidad. Gravedad por 10, diría con tranquilidad el líder supremo mientras César caía al suelo, sintiendo una gran presión en su cuerpo. ¿Qué me pasa?, diría sorprendido. Fácil, cada ojo de Dios en su segunda etapa da 2 poderes, el que estoy usando me da el poder de controlar la gravedad, diría con tranquilidad el superior mientras detrás de él aparecían unos tentáculos de oscuridad que agarraban a Carlos. Que intentó atacar por la espalda. Y también la capacidad de controlar la oscuridad, diría con tranquilidad el superior mientras estrellaba a Carlos contra el suelo. Debo admitirlo, fueron buenos oponentes, los recordaré, diría el supremo mientras empezaba a elevarse al cielo, levantando su mano y comenzando a crear una esfera de energía del tamaño de toda la ciudad. Donde la gente que seguía en la ciudad vio y empezó a huir. Mueran, diría, lanzando la esfera contra Carlos y César, donde Carlos lanzaría un ataque de energía mientras César aún seguía suprimido por la gravedad. Pero el esfuerzo de Carlos fue en vano, la esfera explotó contra la ciudad, haciendo una gran explosión que parecía la de un hongo.
Eso fue divertido, ojalá los siguientes me diviertan más, diría el Supremo, entrando de nuevo a su portal, pero sin que él y nadie lo supiera, un portal había tragado a Carlos y César, salvándolos de su